Hermanos, para comenzar, quisiera hacer una oración. Para comenzar a hacer una oración. Vamos a orar. Amoroso Dios, bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta ya noche, mi Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, mi Dios, para predicar y hablar las verdades que están en tu palabra. Ayuda a tu siervo, mi Dios, a hablar tu palabra y, Señor, que podamos ser edificados unos con otros, Padre. Y a través de tu palabra, Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte y queremos exaltarte a ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como título a este mensaje le he puesto manos a la obra. Manos a la obra. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una persona buscaba la presencia de Dios y buscaba adorar a Dios, ellos comenzaban por establecer un altar. Y tomaban sus piedras y tomaban sus cosas y las empezaban a formar para ofrecer el holocausto, ¿sí? Para ofrecer su sacrificio, que era la forma en la que los antiguos del pueblo de Israel y más atrás, en el tiempo de Abraham, ofrecían sus oraciones a Dios. Sacrificaban su animalito y eso significaba su adoración y la forma de orar hacia Dios. Pero siempre comenzaba con establecer y formar el altar, ¿sí? Nunca llegaban y donde sea, en una planta, no. Ellos llegaban y formaban su altar para comenzar su adoración. Hermanos, algo parecido es lo que vamos a ver en esta predicación. Quiero que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4. Mientras lo busca, hermanos, hay una labor primordial que Pablo le instruye a Timoteo. Ya estamos ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, hay un mandato principal de Pablo a Timoteo. Pero antes de entrar a ese mandato, déjeme decirle en cuántos puntos vamos a dividir este estudio. ¿Sí? Vamos a dividir este estudio en 3 puntos. Hermanos, lo que vamos a estar viendo ahora tiene que ver con la oración. La oración es una parte primordial para la vida de la iglesia
y para la vida de cada hijo de Dios. La oración es primordial para la vida de la iglesia y para la vida de cada hijo de Dios. Y vamos a ver 3 cosas, 3 principios que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida de oración, tanto como iglesia y en lo individual. Vamos a ver 3 cosas que Pablo le establece a Timoteo. Lo primero que vamos a ver es restableciendo el culto, hermanos, restableciendo el culto de oración. La segunda cosa que vamos a ver es la importancia de restablecer el culto de oración. Y la tercera cosa, es el propósito de Dios para restablecer el culto de oración, hermanos. 3 cosas que vamos a estar viendo a través de este estudio. Hermanos, quisiera hablarles un poquito de las características o de las mañas que tienen los falsos profetas. ¿Sí? Déjeme decirle algunas de las mañas, ¿verdad?, que hacen los falsos profetas. Bueno, una de ellas es la falsa enseñanza, hermanos, que es una muy característica de ellos, la falsa enseñanza. Toda enseñanza que se sale de la palabra de Dios o de los mandamientos de Dios. Pero, hermanos, los falsos profetas no solamente desvían al pueblo de la enseñanza, sino también de la liturgia que hay dentro de la congregación. También desvían al pueblo de la liturgia. Si alguien aquí conoce a una persona que predicaba el evangelio y después se desvía en falsa enseñanza, empieza a cambiar sus formas de culto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien conoce aquí? Sí. Sí, empieza a meter otro tipo de música, una música que no alaba a Dios, empieza a poner las músicas de los Beatles, hermanos, empieza a meter dentro de la iglesia discotecas, empieza, como decía mi hermano Josué el miércoles, a hacer rifas, cosas que son inútiles y que no deben de estar dentro del orden de culto de una iglesia, hermanos. ¿Sí? Y hermanos, ellos empiezan a cambiar todo al interior de la congregación. Y hermanos, no solamente es la falsa enseñanza, sino, hermanos, la liturgia que no glorifica a Dios, hermanos. Empiezan con una liturgia que no glorifica a Dios. ¿Sí? Y Pablo, en el versículo 1 del capítulo 2, después de darle órdenes a Timoteo, ¿sí?, de acerca de los falsos profetas y acerca de su persona, en el original, hermanos, no hay divisiones de versículos y de capítulos. Entonces la idea sigue adelante. Entonces, después de eso, de lo que vimos la semana pasada, sigue el apóstol Pablo diciéndole a su discípulo Timoteo. Capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo. Hay una orden, dice: Timoteo, antes que nada, Timoteo, yo te animo a que hagas esto.
Y lo primero que vamos a ver es lo que Pablo le pide a Timoteo. ¿Qué es? Que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo es restablecer el culto de oración una vez más. Restablecer el culto de oración. Miren, hermano, los falsos se las gastan y empiezan se las gastan de todas a todas y empiezan a quitar cosas que son espirituales y empiezan a poner cosas mundanas. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que antes de todo Timoteo necesitaba restablecer el culto de oración pública? Claro, no nos lo dice, pero al ver que hay una falsa enseñanza y al ver la característica de los falsos profetas habían cambiado el culto de oración pública. Y Pablo le dice a Timoteo, haz esto, Timoteo, es lo primero que tienes que hacer. ¿Sí? Es lo primero que tienes que hacer, es empezar a ordenar el orden dentro de la congregación y tienes que empezar con la oración. Tienes que comenzar con la oración. Aquí Pablo usa 4 términos para la oración. Hay como 7 términos, pero aquí usa 4 términos. Algunos dicen que son sinónimos unos de otros, pero hermanos, son 4 términos, hermanos, que Pablo especifica a Timoteo. La oración dentro de las iglesias es tan esencial, hermanos. Es de mucha importancia. Los tiempos de oración en la iglesia son de mucha importancia. No podemos decir de los judíos. Los judíos, hermanos, en el Antiguo Testamento tenían oraciones públicas en el templo de Jerusalén. De hecho, hasta cada judío que estaba lejos de Jerusalén, él volteaba hacia donde él decía que estaba el templo y se ponía a orar, hermanos. Se ponía a orar. Porque era tan importante, hermanos, la oración para ellos. No se diga en el Nuevo Testamento. No se diga qué tan importante es que la iglesia esté orando, hermanos. Mucho más importante. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo enseñándonos acerca de la oración. ¿Sí? En todo lo que es el Sermón del Monte, Él habla de la oración. Pues ahí tenemos el Padre Nuestro, ahí tenemos varios pasajes en Mateo, en Lucas, en Marcos, hermanos, donde habla acerca de la oración. Entonces, es de tanta importancia, hermanos, restablecer el culto de oración. Y Pablo le dice a Timoteo, haz esto, restablece la oración pública, Timoteo. Es lo que tienes que hacer. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de dejar a un lado lo que es la oración pública, con todos los hermanos juntos, para orar, hermanos. Hermanos, tenemos que tomarle mucha importancia a los cultos de oración. Mucha importancia a los cultos de oración. O serán de importancia o serán secundarios. ¿Son secundarios los cultos de oración? ¿Qué opinan ustedes? Pienso que no, hermanos.
Pablo con una urgencia le dice a Timoteo, eso es lo que pido, que se hagan oraciones. Hermanos, muy triste es que en las iglesias, en las reuniones de iglesias, la reunión que siempre está sola, ¿cuál es? La de oración. La de oración es la que siempre está sola. Es una vergüenza, hermanos. De verdad es una vergüenza para nosotros, hijos de Dios, que los cultos de oración estén solos. Pero si dice mi hermano Josué, ¿va a haber pizza? No cabemos, hermano, en su casa. No, les voy a hablar con la verdad. Esa es la verdad. Si mi hermano dice, vamos a cenar pizza, mire, se llena. Y a veces llegamos a la conclusión, al menos en lo personal, que lo que andamos buscando no es la oración, sino el menú. Y hermanos, tenemos que quitar esa mentalidad. De verdad, hermanos. De verdad. Es muy importante la oración. De tanta importancia, hermanos, que el Nuevo Testamento está, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, está plagado de la oración, hermano. No se digan los salmos. ¿Qué son los salmos? Sí, son canciones, pero ¿qué son? En forma de oración, hermanos, peticiones. Y eso es lo que vamos a ver, 4 términos que Pablo le dice a Timoteo acerca de la oración. Hermanos, el primero es rogativas, que se hagan rogativas. Esta palabra, hermanos, nos describe una súplica a Dios por estar en una miseria o tener una necesidad. Estar en una miseria o tener una necesidad. Es lo primero que le dice. Timoteo, que se hagan esas rogativas por las necesidades que tienen los hermanos. Y en las necesidades, no solamente son necesidades económicas, son necesidades anímicas, son necesidades espirituales, hermanos. Y claro, también entran las necesidades económicas o las necesidades personales de espiritualidad. Y cuando nosotros empezamos a seleccionar, no, el culto de oración no, quiere decir que esas rogativas de su hermano a usted no le interesan. Quiere decir que esas rogativas a usted no le interesan. Pero si usted tiene una necesidad, usted va a ir al tiempo de oración. Pero ese es egoísmo, hermano. Cuando yo tengo la necesidad, sí, pero cuando no tengo la necesidad, no voy. Espero y no sea su corazón. No quiero estar juzgando corazones, pero espero que eso no sea la intención. La segunda palabra, hermanos, es oraciones. Esta palabra nos indica que la oración es objetiva y siempre va dirigida hacia Dios. Siempre va dirigida hacia Dios. Miren, hay un pasaje donde Cristo dice, le dice a los fariseos que ellos andan de cada esquina, ¿verdad? Levantándose los flecos y sus filacterias, haciendo oraciones en público. Cristo no está condenando la oración pública, hermanos. Está condenando el corazón de los fariseos. Está condenando el corazón de los fariseos. De que lo hacían para su propio orgullo.
Entonces, cuando es una oración así para hacerme notar, porque yo oro como los ángeles, ya no lo estás haciendo para Dios. Ya no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo por tu propio prestigio, por tu propia arrogancia, hermano. A lo mejor tienes buena retórica para la oración. Ahora es muy bueno. Pero cuidado, porque si tu corazón está de esa manera, ojo, estás lejos, hermanos, lejos de la verdad de la oración. Tercer palabra, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es peticiones. Esta palabra, peticiones, es un término que significa conversación, pero llegó a significar más técnicamente de una persona, ¿sí?, que llegaba o pedía una audiencia delante de un rey para interceder. Es lo que llegó a significar. En otras palabras, es una rogativa, es una petición de acercarnos a Dios para pedir por otros. Para pedir por otros. O lo que le llaman en otras iglesias la oración de intercesión. De interceder por los demás. Si la oración no fuera seria, lo vuelvo a repetir, Pablo no le diría nada a Timoteo. En la práctica, hermanos, en la aplicación. Tal vez no lo puedo dudar que lo hagas en tu casa. No lo puedo dudar que lo hagas en tu casa. Pero hermano, una vez más te digo como un énfasis, no desprecies hacerlo en las reuniones de iglesia. Hazlo en tu casa y eso es bueno. Pero también ten el corazón para llegar a la oración, para interceder por aquellos que tienen necesidades. Cuarto término que usa el apóstol Pablo, hermanos, y es acciones de gracia. Acciones o lenguaje de ser agradecido. Esas son las acciones de gracia. 4 cosas específicas que Pablo le dice a Timoteo. 4 cosas que nosotros debemos de estar practicando como iglesia, hermanos. Hermanos, a veces venimos y oramos por las causas de nuestros pecados. Y venimos y oramos siempre por nosotros, egoísmo. No está mal, para aclararlo, no está mal. Pero cuando solamente estoy enfocado en mí, está mal. Tú te puedes enfocar también en las necesidades de otros. Para eso es el servicio público, hermanos. El servicio público de oración. Y este servicio se puede hacer donde sea, hermanos. En un cerro, en una plazuela, aquí, en donde sea se puede hacer el servicio de oración. Pero mi punto, hermanos, es que es de tan importancia que no debemos de dejarla de lado. De verdad, Iglesia Bíblica Zacatecas, toma en serio las reuniones de oración. Yo tengo ya unos tantos años en el Evangelio, pero ¿hace cuánto estábamos en la iglesia, Humberto, juntos? Hace 12 años. Y no varía, hermanos. De iglesia en iglesia. No varía. Es el culto más vacío.
No les importa la oración. Tiene que importarnos. A Pablo le importaba la oración como punto primordial que tenía que hacer Timoteo. Punto primordial. Antes de todo y después de nada, Timoteo, pon a orar a la congregación. Pon a orar. Restablece ese culto de oración. Hermano, restablece el culto de oración en tu corazón. Restablécelo. El culto público de oración en tu corazón. Pero déjame decirte, para los que no lo hacen individualmente y también en tu vida personal. Porque la oración, hermanos, es platicar y hablar con Dios. Ese es hablar con Dios. Así es como tú te vas a comunicar con Dios. Es como la iglesia se va a comunicar con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por excelencia de ejemplo, desde mañana se iba a un lugar apartado y oraba. Pero también iban al templo, hermanos. Los apóstoles, después de la resurrección, en Hechos 3, antes de sanar y sanaron al cojo, ¿a dónde iban? Iban a divertirse. ¿A dónde iban? A la hora de la oración, hermanos. Los judíos tenían horarios para la oración. Aquí no es un día, hermanos. Y eso, 1 hora. 1 hora. Usted puede llegar, cumplir la hora, saludar a sus hermanos y si tiene algo que hacer, se puede ir. Si tiene algo que hacer, y si no. Mucha importancia, hermanos. De verdad, mucha importancia. Una importancia de estar pidiendo por todos los demás, hermanos. La audiencia. En Santiago 5:16, no lo busque. ¿Qué habla? La oración del justo puede mucho. Y la oración de 100 justos, ¿qué podrá? Ustedes hagan sus matemáticas. Mucho más, ¿verdad que sí? Mucho más, hermanos. Mucho más por eso. Entonces, hermanos, de verdad, no debemos dejar a un lado la oración, hermanos. De verdad, de verdad. Efesios 6:18, hermanos, ahí unas hojitas atrás, Efesios 6:18. 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos, los santos. Vamos a Lucas capítulo 18. Nomás voy a citar unos cuantos versículos. Lucas 18. Lucas 18. El libro de Lucas, Evangelio de Lucas 18. Versículo 1. Gracias, Diana. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿De qué? De orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que no, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oh, hermanos, tenemos una labor grandísima de oración, como iglesia y personalmente, hermanos. La pregunta, hermanos, al terminar este punto, la pregunta es, ¿qué tanto en tu corazón, del 1 al 10, está la oración? Con los hermanos y en tu casa. Del 1 al 10, tú respóndetelo. ¿Cómo está la oración en tu corazón, a nivel iglesia y a nivel personal? Aquí tenemos un tiempo de oración, no necesitamos restablecerlo, pero hermanos, para restablecer el culto de oración, restablécelo en tu corazón. Restablécelo en tu corazón. Para la iglesia de Éfeso era restablecerlo. Tal vez los falsos profetas lo quitaron. Tal vez lo pervirtieron. Tal vez hicieron algo diferente. Y Pablo tiene que pedirle esto a Timoteo. Hazlo, Timoteo. La pregunta, hermanos, restablece tu culto de oración en tu vida. Restablécelo. Porque la oración es primordial para la iglesia y para todo hijo de Dios. Regresamos a Timoteo, hermanos. Regresamos a Timoteo. Vamos a ver la segunda. No se crean, regresamos a Timoteo. Todavía no voy en mi segundo punto. La segunda cosa, hermanos, a la hora de restablecer el culto de oración, hermanos, es que Pablo le dice específicamente por quién orar. Pablo le dice a Timoteo, tienes que orar por estas personas específicamente. ¿Y cuáles son, hermanos? Después de las acciones de gracia, dice, ¿por quién? Por todos los hombres. Y esto no solamente indica varones, está hablando de toda la humanidad, hermanos. Es bien importante como iglesia estar orando por las personas de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro continente hasta todo el mundo, hermanos. ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que ore por las personas? ¿Por qué es de tanta importancia? ¿Por qué? Porque hay una necesidad tan grande en el ser humano de Dios. El mundo está pervertido, hermanos. El mundo está bajo el maligno. Los seres humanos están bajo el poder del diablo, hermanos. Los hombres están bajo. Y como iglesia tenemos que pedir por ellos para que se les abra la oportunidad del evangelio, hermanos. ¿O no?
Que se les abra, hermanos. Por eso orar por un misionero es tan importante. Porque es el que tiene el llamado de ir a donde tú no vas para predicar a las personas que están perdidos. Y nosotros orando juntamente por el misionero, pero también por aquellas personas. ¿O ustedes creen que ahí donde nació el cristianismo hay cristianismo? 1%. 1%. Del 100 que había, 1%, hermanos. En África, ha habido muchos misioneros en África. Hay evangelio, hermanos, pero no en toda África. Aquí en México, ¿todo México conoce el evangelio? No, ¿verdad que no? Entonces necesitamos orar por la humanidad, porque la humanidad está bajo el poder del maligno, hermanos. Segunda cosa que le pide por quién orar en el culto es por los reyes, hermanos. Por los reyes. Y esto significa por los gobernantes. Mire, al decirle Pablo a Timoteo esto es, Timoteo, pon a la iglesia a orar. ¿Por quién creen, hermanos? Por el emperador romano, hermanos. ¿Quién era ese? ¿Nerón? Era Nerón, hermanos. Uno que le adjudicó al cristianismo bola de mentiras, hermano, que no los quería. Imagínense decirle a la iglesia, vamos a orar por Nerón. No, pues si es un perverso ese. ¿Y? No hay ningún problema, hermanos. Tal vez a usted no le caiga bien López Obrador y su gobierno. Tal vez no le caiga bien. O la presidenta electa. Tal vez no les caiga bien. Pero no es de preferencias, hermano. Es su gobernante y es un gobernante que Dios puso ahí. Le guste o no le guste, usted tiene que orar por él. Usted tiene que orar por él. Decía un predicador, un pastor, Chuy Olivares, hablaba en un estudio, me llamó la atención porque dice, el cristianismo y la política. Entonces él narra que él al hablar de López Obrador recibió un correo, pero era de un hermano que le estaba reclamando a López Obrador. Hombre, usted, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Que no ve que es un comunista? Es un... No sé, todos los adjetivos que le dicen al presidente. ¿Sí? Que vamos a hacer Venezuela, etcétera, ya eso es trillado, ya lo saben. Que mira, que presidente tan vulgar, que no sabe inglés. Mire, usted puede opinar lo que quiera, y este hombre le dijo, mira, yo puedo hablar de López Obrador como hablo de cualquier personaje. Y además, puedo hablar de él porque como iglesia y como pastor tengo que orar por mi presidente. Te caiga bien o no te caiga bien, tengo que estar orando por él. Yo creo que uno como Nerón, sí ha habido muchos, pero no creo que López Obrador sea como Nerón, hermanos. No, hermanos, aquí la iglesia es apartidista, se dice. Aquí no hay partido político, y si lo tienes,
allá, de la puerta de la congregación, afuera. Aquí no, hermanos. Aquí no. Aquí oramos por nuestro presidente, nos caiga bien o nos caiga mal. Tal vez nos van a criticar, ¿verdad? Nos van a decir iglesia de chairos, ¿verdad? Como dice. Iglesia de chairos. No, hermanos, no somos morenistas, no, hermanos. Pero sí tenemos que orar por nuestro presidente de la República y por la próxima presidenta electa, que Dios, ojo, que Dios la puso ahí. Así es que, a orar, hermanos, por esas personas. ¿Sí? ¿O no, hermanos? ¿O qué? Díganme ustedes. ¿No dice que están sujetos a las autoridades, hermano? Orar por nuestras autoridades. Tenemos que estar orando por las autoridades. Tercer cosa, hermanos, ya me detuve mucho aquí. Por los que están en eminencia, hermanos. Por los que están en eminencia. Los que están en eminencia no son más que aquellos que están en un puesto arriba de usted, como los gerentes, como personas que dirigen una empresa, como jefes, hermanos, por los dueños del negocio en donde trabajas. Esos son los que están en eminencia, o los que tienen algún prestigio ahí. En vez de que usted critique a su patrón y esté diciendo bola de cosas de su patrón o del jefe de su empresa, usted debe de estar orando por él. Pero es que usted no conoce a mi jefe, es bien feo. Tienes que orar por él. Pero es que nos trata, pero de la patada, como decimos aquí en México. Tienes que orar por él. Tienes que orar por él. Tenemos que estar orando, hermanos. Tres tipos de personas en específico: la humanidad, los reyes y jefes que están sobre de usted. Tenemos que estar orando por ellos, hermanos. De verdad, tenemos que estar orando por estas personas. No debemos dejar de lado a estas personas. Hermanos, restablezcamos el culto de oración. Restablezcamos nuestro culto de oración en nuestras vidas, en nuestro corazón, y comprométete. No con nosotros los pastores, hermanos, porque a veces hasta lo hablamos un poco fuerte y ustedes dicen, ay, pues ya lo dijo. No, comprométete con el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Es Dios con el que te tienes que comprometer, no con nosotros. Nosotros somos administradores de la iglesia, hermanos, y tenemos que invitarles a la oración, pero no podemos forzarles. ¿Por qué? Porque no podemos penetrar a tu corazón. Pero ¿sabes quién sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que puede penetrar a tu corazón. Regresamos a Timoteo, hermanos, y vamos a ver nuestro segundo punto: la importancia de por qué restablecer el culto de oración. La importancia de por qué restablecer el culto de oración. Le dice Pablo a Timoteo, por los que están en eminencia, versículo 2. Y luego dice el para, implica unión. Para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la importancia, hermanos, de la oración y del culto de oración? ¿Cuál es esa importancia, hermanos? Para que nosotros, como hijos de Dios, aunque el mundo se esté destruyendo, hermanos, nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. La palabra quieta, hermanos, la palabra quieta es una palabra que significa vivir en tranquilidad externa. En una tranquilidad externa. Quiere decir que si tú oras por el gobernante, por el gerente de tu empresa, Dios obra para que vivamos con tranquilidad. ¿Habrá violencia? Sí hay violencia, hermanos. Pero créame que no estamos como en otras partes. Todavía podemos salir, caminar, tomar el aire fresco, caminar en un parque. No estamos exentos de algún imprevisto, de un percance. No estamos exentos, hermanos. ¿Sí? Esto no significa que no va a haber nada de esto. Eso significa que va a haber una cierta tranquilidad, hermanos. Porque nosotros podemos oír del narcotráfico, podemos oír de muchas cosas, pero todavía podemos salir, hermanos. Y disfrutar de un día bonito, soleado, con frío o con lluvia. Lo puedes disfrutar, hermano. ¿No es una paz externa? Tenemos que depositar la confianza en Dios, hermanos. Tenemos que estar depositando nuestra confianza en Dios, que Dios va a obrar en los gobiernos para darles sabiduría. En su empresa, si usted ora por su patrón o por el dueño de la empresa en donde trabaja, usted puede vivir tranquilo. Eso no significa que no va a enfrentar luchas. Eso no significa que no va a enfrentar detalles. Pero usted tiene que confiar en Dios, porque hasta ahorita usted no ha sido agredido físicamente por predicar el Evangelio. Tal vez dirán algo, pero a usted no es tan... Sí hay luchas, pero en usted hay una cierta tranquilidad. ¿O no, hermanos? Sí, hermanos, sí. Hay una cierta tranquilidad. Sí, pero eso no significa ser exento de situaciones malas afuera. Es una paz. Por ejemplo, si ahorita salimos, ¿hay tranquilidad o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hermanos, es una de las cosas y un propósito de Dios, de la oración. No hay perturbación, hermanos. Y si hubiera perturbación, hermanos, tenemos la oración. ¿Sí? Filipenses 4. Unas hojitas atrás, Filipenses 4. Seis y 7. Hermanos, tenemos que descansar en Dios. Y tenemos que no dejar que el Satanás venga y nos dé intranquilidad.
¿Sabe cómo estamos intranquilos? Le digo por qué a veces estamos intranquilos. Porque usted se la pasa viendo las noticias. Y usted se la pasa viendo todo lo que está en el internet. Y por ejemplo, usted sale, ¿y dónde vienes? De Zacatecas. No, están viviendo lo peor. Y cuando tú aquí sí ves patrullas, ya mataron a uno, a otro, pero tú vives tranquilo. No hay una cosa, hermanos. Hermanos, lo que significa, ahorita vamos a Filipenses, antes de que se me pase, póngale un apartado a Filipenses. Póngale un apartado a Filipenses porque quiero complementarlo con la segunda frase que dice el apóstol Pablo. Quieta y reposadamente. Hermanos, esa palabra reposadamente es una tranquilidad interior. Interior. No nada más habla de lo exterior, sino también de lo interior. Entonces, cuando usted ve las noticias, cuando usted ve y se llena de todo eso, y de que, miren, los noticieros están hechos para llamar la atención, ¿sí o no? De hablar verdades a medias. No, ¿quién llegó a leer la revista de La Alarma? ¿Sí la conoce? Bueno, Oscar, ahí está. ¿Quién más? Servidor, La Alarma. ¿Y qué es? Violencia, violencia, violencia. Si usted compra La Alarma diario, no, usted ya no va a querer salir de su casa, hermano. No, hermanos, no. Orando por nuestras autoridades, orando, hermanos, podemos confiar en que Dios está al control. De verdad. De verdad. Mire, y si hay algo que nos lo inestabiliza, mire, Filipenses 4, ahora sí. Filipenses 4, versículos 6, 7. Ya estamos ahí, ¿verdad? Filipenses 4. Dice, por nada estén afanosos. Es una orden, ¿eh? Es una orden. Por nada estén afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, esa palabra que usa el apóstol Pablo, en toda oración, hermanos. Y luego, ruego. Y luego dice, acciones de gracias. Es lo mismito que Pablo le dijo a Timoteo, se lo escribió a la iglesia de los filipenses. No te afanes por eso, no veas la alarma, hermano. Si tú eres de los que te desestabiliza, y si llegas a inestabilizarte, sean escuchadas tus oraciones, sean escuchadas las oraciones de la congregación, hermanos. Y hay un resultado también. ¿Cuál es? Y la paz de Dios, versículo 7 de Filipenses, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en... ¿Usted es de Cristo? No tiene por qué inestabilizarse. No tiene por qué preocuparse. Sí, tiene que... Bueno, no en el sentido, hermanos, aclaro, no en el sentido de ser indiferente a la situación, pero que no te inestabilice eso. ¿Sí? Oremos. Mire, la maldad, proféticamente la maldad, escúchelo, así haga 1000 marchas por la paz y 1000 oraciones por la paz, no va a llegar, hermanos. Proféticamente, si usted se asusta con lo que pasa hoy, no lo quiero ver en 10 años a usted. ¿Cómo se va a poner? Es por eso que nos debemos de abandonar a la presa a Dios. De verdad, hermanos. Es por eso tan importante la oración.
de mucha importancia. Primera de Tesalonicenses, unas hojitas atrás, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad. Entonces, hermanos, el resultado es una paz exterior y una paz interior. Pero hay otro resultado personal en el cristiano, hermanos. No solamente una paz interior, ¿sí? Y aquí regresamos a Timoteo. Y después de estas dos palabras, fíjese bien lo que dice a Timoteo. Regresamos a Timoteo 2, ¿sí? Después de decir quieta y reposadamente el apóstol Pablo, y luego dice, en toda, fíjese bien, en toda, y usa dos palabras, piedad y honestidad. Quiere decir, hermanos, que esa tranquilidad, que esto que nosotros adquirimos del Espíritu Santo por estar orando, hermanos, también tiene que tener un resultado en nosotros. ¿Y cuál es eso? La piedad. Esa es una palabra que usa mucho el apóstol Pablo, la piedad, que quiere decir una persona devota. ¿Sí? Quiere decir una persona devota. Pero, hermanos, también significa, y me llama la atención del diccionario Vine, del griego, a lo que dice el diccionario Strong, también en griego, ¿sí? Que es el Strong, dice que es un esquema del Evangelio. La piedad es un esquema del Evangelio. ¿Qué es un esquema? ¿No es algo que proyecta o refleja algo? ¿O que da? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que están en la piedad? Usted y yo. Entonces, cuando vivimos quieta y reposadamente, no hay pretexto, hermanos, para que usted sea un reflejo completo de nuestro Señor Jesucristo. De un cristianismo bíblico. De un cristianismo bíblico. No hay pretexto para no ser un testimonio, hermanos. No hay pretexto. Y hermanos, la siguiente palabra es que es honestidad, significa venerabilidad, ¿verdad? Como cuando decían venerable anciano, o sea, respetable anciano. Hermanos, usted tiene que ser una persona respetable. Usted debe vivir en paz, quieto. Es una persona respetable, hermanos. Usted es un venerable cristiano. Sí, usted debe de ser un venerable cristiano. La gente tiene que ser usted una persona de respeto. No ser irrespetuoso. No ser irrespetuoso. No cabe ser irrespetuoso, hermanos. ¿Cómo por qué tendría que ser irrespetuoso? Dígame. Nuestra conducta, hermanos, tiene que ser de calidad. De calidad.
Nada más afuera, como dijimos la vez pasada. En todo lugar de nuestras vidas. Jóvenes, aquí hay jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Ustedes tienen que ser un esquema del Evangelio y tienen que ser jóvenes cristianos de respeto. Pero de veras. De veras. No, hermanos, no. De verdad. Hay que darle gracias a Dios de la oportunidad que nos da en este tiempo, hermanos. Hay que darle gracias a Dios y aprovechar que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo a los cuatro vientos. Pero también que tu vida sea el reflejo de ese Evangelio. Es tan importante, hermanos, para nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, la oración. Bien importante la oración. Porque ahí nos damos y nos dejamos guiar por Dios. Por eso es tan importante restablecer la oración en nuestras vidas. Porque la oración es importante para la vida de la iglesia y para todo hijo de Dios. Regresamos a Timoteo, hermanos, y vamos por nuestro tercer punto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, después de hablar de la piedad y la honestidad, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, el tercer punto que vamos a ver es el propósito de Dios para restablecer el culto de oración. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Para Dios es una alegría, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Es una alegría que se restablezca la oración por los perdidos con el propósito, hermanos, con el propósito, versículo 4, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, el propósito de que Dios, de esto que dice Pablo aquí, de que Dios quiere que todos sean salvos, es un punto teológico, hermanos, y vale la pena explicarlo. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí, entendiendo el contexto de la carta, ¿sí? Es, bueno, en el contexto de la carta, pero lo que quiero decir es que sí hay un anhelo de Dios en que conozcan de Él. Sí hay un anhelo de Dios que conozcan de Él. Pero aquí Pablo no está hablando del universalismo, hermanos. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Lo que aquí Pablo, ahora sí entrando al contexto de la carta, está diciendo, y creo que hay pocos comentaristas que opinan lo mismo que yo, es que lo que está haciendo es combatir el elitismo de los falsos profetas. El elitismo de los falsos profetas. Miren, los falsos profetas solamente empiezan a seleccionar a la gente. Solo empiezan a seleccionar a la gente. ¿Quién conoce un falso profeta aquí? Empieza a seleccionar a la gente y ¿sabe a quién les hace caso más? A los ricos, hermanos, a los que tienen dinero. Ojo con un bárbaro que esté enfrente de una iglesia y solamente se fijen en los dice aquí, billuyo, de los de billete.
Aguzados, hermanos, con esos. Pues es un falso. Y empieza a apartarlos. Y es su grupo. ¿Y quiénes creen que son el grupo favorito de los que están al lado de él? ¿Quiénes? Los de Leonel, los que tienen efectivo, o de los que pueden sacar provecho. El elitismo de los falsos profetas es seleccionar a quien sí y a quien no. Sí, hermanos, en otras iglesias, tal vez lo hayan escuchado o no, pero por ahí algunos falsos es: vamos a ganar a los magistrados, vamos a ganar a los ingenieros, vamos a ganar a los doctores, a los del gobierno, los vamos a ganar para Cristo. ¿Usted cree que solamente ellos tienen necesidad del evangelio? No, también los necesitados que pasan por aquí, los que vienen de aquí del sábado de aficionados, hermanos, también. Pero no solamente a los prestigiados, porque el Espíritu Santo me mostró que solamente a ellos. Nada, mangos, muchacho. No, esos son los que tú quieres dentro de tu iglesia para un beneficio. Y hermanos, no podemos descartar este punto dentro de la iglesia de Éfeso, hermanos. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Claro que hay un anhelo de Dios de que todos conozcan el evangelio, pero sabemos que teológicamente no todos van a ser salvos. Estaría contradiciendo el apóstol Pablo, hermanos. Estaría contradiciéndose en lo que acabamos de ver en Romanos acerca de la elección y de la elección. Entonces sí hay un anhelo de Dios, hermanos, como lo vemos en, vamos a Juan, al Evangelio de Juan 3, hermanos, Juan 3:16, que todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo a quien Él cree no se pierda, mas tenga, ¿sí?, tenga vida eterna. Y luego el siguiente versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, y aquí podemos decir: ahí está, es el universal, todos tienen que ser salvos. No. Luego dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿en quién? Entonces es el paso. Y no todos van a creer en el evangelio, hermanos. Pero hermanos, toda la humanidad merece conocer el evangelio, escuchar el evangelio. ¿Sí? No digo que merece ser salvo, no, hermanos. Merece escuchar el evangelio. Dice en Mateo 24: y se predicará este evangelio a toda nación. Y dice una palabra bien importante. No dice para que todos sean salvos, sino para testimonio. Para testimonio. La gente necesita del evangelio. Todos necesitan del evangelio. Todos somos pecadores. Y necesitamos ese evangelio de arrepentimiento, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que la gente escuche el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que quiere. Regresamos a Timoteo. Y el anhelo de Dios y el propósito de Dios es estar orando por esas personas para que les abra el entendimiento, hermanos. Para que vengan al conocimiento de la verdad. Para que vengan al conocimiento de la verdad. Y solamente puede la gente venir al conocimiento de la verdad por el evangelio. Por el evangelio.
no por otra cosa. Dios quiere salvar a la gente, hermanos. Dios tiene a muchos en Zacatecas. Muchos que necesitan escuchar la verdad, que vengan a ese conocimiento de la verdad. Pero si no estamos orando por ellos para que Dios prepare su corazón, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Necesitamos estar orando por ellos. Es por eso que concuerda el versículo 2, el versículo 1, cuando él pide, Pablo, por toda la humanidad, hermanos. Por toda la humanidad, por todos los hombres. Porque es necesario que llevemos el Evangelio a todo el mundo. Y hay muchos que van a responder y hay otros que no. Pero déjame decirte, ¿tú sabes quién es el que va a responder o no? No, tú no lo sabes. No podemos caer en esa falacia teológica de no tenemos por qué predicar si Dios ya tiene sus elegidos. Sí, Dios los tiene, pero tú no sabes quiénes son. Tú no lo sabes. ¿O alguien lo sabe? Pues que nos diga, ¿no? Pues para que pase la receta. No lo sabemos, hermanos. Si lo que Dios quiere es que prediquemos el Evangelio para que aquellos vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, es por eso que es bien importante restablecer el culto de oración, hermanos. Segunda de Pedro 3:9, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Fíjese bien. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Luego dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un llamado, hermanos, al arrepentimiento. Ese es nuestro llamado, hermanos, al arrepentimiento. Es nuestro llamado al arrepentimiento para las personas. Hermanos, esta frase que acabo de decir, que vengan al conocimiento de la verdad, lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:25, no lo busque, en 2 de Timoteo 3:7, en Tito 1:1 y en Hebreos 10:26. Pero cada vez que se habla de esta frase, está hablando del Evangelio y de las buenas nuevas de Jesucristo, hermanos. Y es por eso que es importante la oración para la vida de la iglesia y para el cristiano. Es importantísimo. Hay un propósito, hermano. No solamente por quitarles su tiempo y decirles, vénganse al tiempo de oración. No es por eso. Es porque Dios tiene un propósito y preparar a su iglesia para llevar las buenas nuevas, para interceder por aquellos que necesitan del Evangelio. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir desestimando el tiempo de oración con la congregación? ¿Vamos a seguir desestimando el tiempo de oración en nuestra propia vida? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Hay un propósito de la oración. ¿Quieres entrar al propósito de Dios o quieres hacer tu propósito? En tu propósito no te lo recomiendo. No hay nada. No hay nada. Pero en el de Dios está todo, hermanos. Está todo. Entonces, hermanos, la oración es importante y es por eso restablecer el culto de oración, hermanos. Entender
que se me fue el punto, hay una importancia de restablecer el culto de oración, hermanos. Y tercero, Dios tiene un propósito para restablecer el culto de oración. Eso necesitaba la iglesia de Éfeso. Vamos a orar. Amoroso Dios, bendito Padre, pedimos que tú nos guardes, que tú nos protejas.